Bien, muchachos, como les venía diciendo, el primer tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy es el que se asocia a nuestro indicador número 6 del segundo periodo. De ese segundo periodo que nos estamos poniendo al día porque estamos en el tercer periodo en realidad. Entonces, nada, vamos ahí con calmita, ¿listo? Ese indicador número 6 se asocia al tema de equilibrio, equilibrio traslacional, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer acá es estudiarlo, vamos a analizarlo, vamos a ver en qué aspectos nosotros lo podemos encontrar en la vida, ¿listo? El equilibrio traslacional, muchachos, a modo de introducción, ahí es una de las condiciones de equilibrio de los cuerpos. Es una de las condiciones de equilibrio que se dan en la física también. ¿Listo? Y cuando nosotros lo encontramos, ¿de qué forma podemos nosotros identificar lo que es el equilibrio traslacional? Cuando nosotros lo vemos de dos formas, estático y dinámico, ¿listo? Entonces vamos a hablar de cada uno. Cada uno tiene una forma de definición diferente y por eso los diferenciamos allí. Regálenme un segundito mientras pasa el muchacho del corozo. Bien. Tenemos equilibrio traslacional estático y equilibrio traslacional dinámico. Bien, en el equilibrio traslacional estático, la concepción dice allí que los cuerpos deben permanecer en reposo absoluto. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? En el equilibrio traslacional todos los cuerpos se encuentran sometidos a un grupo de fuerzas. ¿Listo? Un grupo de fuerzas que se encuentran en equilibrio todas entre sí, que se contrarrestan las fuerzas las unas a las otras. ¿Listo? Pero este grupo de fuerzas puede dar un grupo de interacciones diferentes. ¿Listo? La primera es la del equilibrio traslacional estático, que es cuando nosotros tenemos diferentes grupos de fuerzas que hacen que nuestro cuerpo se quede totalmente estático. ¿Listo? Tal cual como lo tenemos aquí en esta primera imagen que yo les dibujé allí. ¿Sí? En esa primera imagen tenemos allí una caja. Tenemos dos personas que están de pronto, vamos a quitar este uno, tenemos en esta primera imagen de acá, tenemos allí dos fuerzas que yo les pinté con unas líneas rojas, dos fuerzas que son de igual valor, de igual magnitud, que se ejercen y que están ahí actuando sobre el cuerpo, pero el cuerpo no se mueve de ninguna forma, el cuerpo está ahí estático. ¿Listo? Si nosotros tenemos un cuerpo que no se está moviendo bajo ningún motivo, que se encuentra en reposo, que todas sus fuerzas se encuentran en equilibrio, pero que no se esté moviendo, entonces ese va a ser un equilibrio traslacional estático. ¿Listo? Ese es un equilibrio traslacional estático. Ahora, tenemos un equilibrio, un segundo tipo de equilibrio traslacional y es el equilibrio traslacional dinámico. ¿Y cuándo nosotros podemos encontrarlo, muchachos? Cuando nosotros tenemos un grupo de fuerzas que están allí equilibradas. Todas se contrarrestan entre sí, pero el cuerpo está en movimiento. ¿Listo? Está en movimiento, pero ese movimiento tiene una condición y es que ese movimiento es de velocidad constante en línea recta. Esa es la condición de que un cuerpo se encuentre en equilibrio traslacional dinámico, que se esté desplazando allí a velocidad constante, es decir, que su velocidad no esté cambiando con el tiempo en línea recta. Eso es lo que nosotros llamamos como un equilibrio traslacional dinámico. Y el ejemplo más claro que yo les puedo dar aquí, un ejemplo conocido así por nosotros, es este segundo dibujo que yo les hago acá. Listo, este que yo les estoy señalando ahora. Este dibujo que yo les muestro en este momento parece una tabla de queso, pero en realidad es una mesa de hockey. ¿Listo? Vamos a buscarles una mesa de hockey por acá también. Mientras eso carga ahí. Listo, las mesas de hockey, muchachos. Esto es un juego que muchos hemos visto antes, de pronto cuando han ido a Happy City, cuando han ido a Plaza del Sol. No sé de pronto a cuál centro comercial vayan ustedes. Pero este tipo de equilibrio, este tipo de condiciones de movimiento se pueden ver de forma bastante asemejada allí a este tipo de juegos, ¿listo?
¿Qué tenemos nosotros? Tenemos acá un juego, vamos, acá lo estamos viendo mejor. ¿Viste? Es una mesa allí de aire comprimido en la que se emplea el aire para reducir el coeficiente de fricción de esa mesa hasta un punto tan bajo que cualquier disco que se ponga allí va a empezar a trasladarse casi con una velocidad constante. Se va a tener una fricción tan baja que se va a desplazar muy fácil un disco allí debido a todo ese aire comprimido que hay. ¿Listo? Este es el ejemplo más claro. Si ustedes colocan un disco allí y lo sueltan y le dan una mínima fuerza, él luego de cierto tipo, de cierto desplazamiento va a empezar a moverse con velocidad constante allí. Y este es un ejemplo bastante claro de cómo podemos encontrar nosotros un cuerpo en equilibrio translacional dinámico. Recordemos que las condiciones es que vayan a velocidad constante y en línea recta. ¿Listo? Esa es la condición allí para que nosotros tengamos un equilibrio translacional dinámico. Que tengamos allí un cuerpo que está en velocidad constante que se mueva en línea recta. No se les olvide, muchachos. Ese es un ejemplo allí bastante conocido. De pronto todos han tenido la oportunidad de jugar eso. Y los que no han tenido la oportunidad de jugarlo, se los recomiendo porque es muy, muy chévere jugarlo. Volvamos acá. Un segundo ejemplo, muchachos. Allí de lo que puede ser. Bueno, listo. Eso que les mencionaba, más que todo es el equilibrio translacional estático y dinámico a modo de introducción. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta o algo, me pueden comentar. Esas son las condiciones, que los cuerpos se encuentren allí en totalmente, que todas sus fuerzas se contrarresten entre sí, es decir, que su sumatoria de fuerzas sea cero para todas las direcciones y que se quede totalmente reposo o en movimiento de velocidad constante en línea recta. Más que todo es eso. Listo, entonces tenemos acá una primera pregunta. Nos dice, nombra e ilustra una situación en la que sea posible reconocer el equilibrio translacional estático de un cuerpo. ¿Listo? Y con nombra e ilustra, ¿qué tenían que hacer ustedes ahí? Ustedes podían escribir, por ejemplo, no, profesor, cuando yo estoy levantando una caja y me quedo quieta con la caja, ¿no? Cuando yo estoy moviendo con velocidad constante una planta que yo tengo en mi casa, cosas así. Ellos pueden hacer el dibujo o el esquema que consideren allí. Listo, yo acá les coloqué algunos ejemplos. Por ejemplo, esto que ustedes ven acá, esto que les estoy señalando ahora, esta parte de acá es una bolsita de dulce. Quizás en el colegio, de pronto a veces cuando uno se compra un dulce, ahí hay juegos donde de pronto viene una persona de un lado izquierdo y otra se ubica del lado derecho y empiezan a alar esa bolsita de dulce por ambos lados. ¿Listo? Esa bolsita de dulce allí está siendo sometida a un grupo de fuerzas, pero ella está quieta, está totalmente en reposo ahí, ¿listo? No se está moviendo bajo la acción de fuerzas. Entonces quiere decir que esa bolsita de dulce allí se encuentra en equilibrio translacional estático. ¿Por qué? Porque ella está, a pesar de estar sometida a un grupo de fuerzas, no se mueve. Está en reposo. Entonces esa es la clave para nosotros identificar eso. Listo, que se encuentren en reposo. Ahí lo tenemos, que se encuentren en reposo. Bien, otro ejemplo. Listo, cuando nosotros estamos moviendo una caja, listo, estamos moviendo una caja y tenemos allí a alguien, a una persona allí. Vamos a acercarlo un poco más a la caja. Tenemos ahí a alguien que estaba moviendo esa caja en ese sentido, la estaba moviendo allí hacia la pared. Ahí tenemos esa persona que mueve esa caja contra la pared allí. Y en el momento que ya llega y toca la pared allí, ¿qué sucede? Que esa caja deja de presentar movimiento, ¿listo?
se queda en reposo y a pesar de que está siendo afectada por la fuerza de una persona de un lado y por la reacción de la pared del otro, esa caja aquí se encuentra en equilibrio traslacional estático debido a que a pesar de estar sometida a un grupo de fuerzas no se está moviendo. Ese es el principio de esto. Y acá nosotros hacemos un pequeño diagrama de cómo se verían las fuerzas allí. Tenemos por un lado la fuerza de la persona y por otro lado la reacción de la pared. Se contrarrestan entre sí. Ese F' viene siendo igual al otro F. Y como son iguales y se aplican en sentidos contrarios, esa caja ahí no se mueve de ninguna forma. ¿Listo? Ese es otro ejemplo de cómo podemos nosotros encontrar equilibrios traslacionales allí ¿sabes? En la vida, se puede decir en cualquier caso. Me gustaría saber, muchachos, si hasta el momento tienen alguna duda allí, si hay algo que quieran aclarar. Y bueno, me gustaría saber de pronto qué ejemplos dieron ustedes al momento de colocar allí ejemplos de equilibrio traslacional. ¿Qué ejemplos ustedes colocaron, muchachos? Coméntenme. Me gustaría escucharlos ahora. ¿Sobre qué ejemplos de pronto colocaron allí? De pronto me ayuda allí la señorita María Monterrosa. María, ¿qué ejemplos colocaste allí o qué ejemplos crees que aplicarían para ese tipo de equilibrio traslacional estático? No, profesor, yo no me acuerdo. No ¿Ah? me acuerdo qué puse. Yo no me acuerdo. No, listo, no te acuerdas, pero otro ejemplo, o sea, uno que se te ocurra así ahora. O sea, que el objeto esté en reposo, En reposo total, que exacto. no se mueva, Que no se mueva, eso pero es. Ajá. pero que tengan dos fuerzas ejerciéndose, pero aunque estén en reposo, que tenga dos fuerzas que se ejercen. Sí, esas fuerzas no tienen que ser horizontales. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Ahí donde tú estás sentada, tú estás en equilibrio traslacional estático. ¿Por qué? Porque tú estás sentada en una silla, listo, la Tierra ejerce sobre ti una fuerza de atracción que se llama peso y la silla a ti te ejerce una fuerza que se llama fuerza normal. Entonces, tú ahí estás quietecita, nadie te está empujando ni nada, pero tú estás siendo sometida a un grupo de fuerzas que a pesar de eso hacen que te mantengas en reposo allí y por eso te encuentras en equilibrio traslacional estático. Entonces no necesariamente tienen que ser fuerzas externas como una persona que te empuje o una pared. Ahí donde tú estás sentada también es un ejemplo correcto de lo que es equilibrio traslacional estático. Entonces un ejemplo Bueno, así diferente. entonces en un estante hay Ujú. como un objeto, y entonces el objeto, la fuerza está ejerciendo el peso del objeto Ujú. y el estante está ejerciendo la otra fuerza que evita que se cae, que se Eh, caiga. es correcto. Esa fuerza allí, ese grupo de fuerzas se llaman peso y fuerza normal. Entonces, bien, bien. Excelente ejemplo allí. Listo. ¿Qué otro ejemplo se le ocurrirá de pronto al señor Justin Rodríguez? O Justin Rodríguez, tú me dirás cómo se dirá tu nombre. Creo que es Justin, suena como a Justin. Profe, es Justin. 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 Listo, señor Justin. Justin. Comenta. Yo tengo un ejemplo aquí en la libreta que dice, dos personas intentan alar una caja que se encuentra en el suelo, para lo cual aplican dos fuerzas iguales en sentido contrario. Claro, claro, ese ejemplo es muy bueno también. Yo no sé si ahí usted alcanza a ver el dibujito ahí. Espérate, regálame un segundito. Voy a buscar tu... Listo, listo. No, está excelente, está excelente. Yo no sé si de pronto ustedes, por su casa, además niños, ustedes tuvieron la oportunidad de jugar un juego. Y bueno, yo lo jugaba, solo que no recuerdo de pronto el nombre de él. Vamos a hacer un espacio por acá. Ese, haciendo alusión a lo que nos decía Justin. Por decir, era una cuerda, listo. Ahí teníamos una cuerda. Y de un lado tenemos, por decir, a dos personas acá que tienen agarrada esa cuerda. Vamos a dibujarlas ahí. O una persona. Hay una persona que tiene agarrada esa cuerda ahí y otra persona que la tiene agarrada. No sé si cuando estábamos en el colegio ustedes alcanzaron a ver la competencia que hicieron los estudiantes de 11
¿Se acuerdan que ellos llegaron con una cuerda así y empezaron a jalarse entre ellos para ver quién tiraba más allí? Terminó ganando un muchacho de un CC allí. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Ustedes estaban ahí. Listo, ese ejemplo que yo les estoy diciendo también es un ejemplo válido, suponiendo que no se movieran, claro está. Listo, tenemos a alguien que es más o menos lo que decía Justin, tenemos a alguien que está jalando de un lado en este sentido, en ese sentido de fuerza, tenemos a alguien por acá que está jalando hacia el otro lado, listo, y ellos ahí se mantienen en equilibrio, ellos no se están moviendo, suponiendo que no nos estamos moviendo. Entonces vamos a darle la palabra a María. Adelante, María. Profe, también cuando las dos hermanas se pelean por la muñeca que la comienzan a jalar, pero ninguna de las dos la tiene. Listo, dibujemos la muñequita aquí. Tenemos una muñeca, vamos a tratar de dibujarla lo mejor posible. No soy muy bueno con los dibujitos de muñequitas así. Listo, vamos a suponer que esa es la muñeca. Entonces también vienen allí las dos hermanas allí, celosas de su juguete, y empiezan a jalar estas muñecas allí. Empiezan a pelear por la muñeca porque no la quieren soltar. Y se jalan y empiezan cada una a tirar por su lado allí. Suponiendo que no se mueven, que esa muñeca está quietecita ahí en la mitad porque las dos aplican la misma fuerza, también puede ser un ejemplo válido de lo que es el equilibrio translacional estático. Si ambas aplican la misma fuerza, tanto a la izquierda como a la derecha, vamos a tener allí el equilibrio translacional estático. Entonces es un ejemplo muy bueno. ¿Listo? Todos estos son ejemplos. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Listo, que nuestra primera condición de equilibrio, que es la sumatoria de fuerza igual a 0, nos dice que la fuerza que se aplica del lado izquierdo, allí, es la misma que se aplica del lado derecho. Y al final de cuentas nos va a quedar que la F de un lado es igual a la F del otro lado. La fuerza se contrarresta entre sí. Eso es lo que básicamente quiere decir allí esa parte de equilibrio translacional estático, listo, que es lo primero que estamos viendo. Y es lo que más me interesa que tengan en cuenta. Listo, vamos a pasar ahora al segundo punto. Vamos a volver acá a la pantalla. Está borrando. Ok, muchachos, un ejemplo en la que podemos encontrar el equilibrio translacional dinámico. Ya hablamos del de la mesa de póker. Recordemos que en el equilibrio, bueno, tenemos acá a Natalie que nos levanta de la mano. Adelante, Natalie. Un ejemplo de equilibrio translacional dinámico es cuando están jugando con un balón de fútbol. El balón de fútbol está en constante movimiento. Ok, está bien. Listo, un balón de fútbol. Bien. Ese es un ejemplo de equilibrio translacional dinámico. Sin embargo, este balón de fútbol tiene que moverse en una superficie en la que la fricción sea baja. Y sí, muchos de los campos donde se juegan partidos de fútbol tienen esta condición. ¿Listo? Que tienen quizá algunas fuerzas de fricción en la superficie que sean bajas y permitan que ese balón, mejor dicho, que ellos medio pateen y ese balón se va por allá lejos. Entonces puede ser, listo, también es un ejemplo muy válido. Es difícil a veces de pronto reconocer como tal un fenómeno físico en la que el cuerpo vaya exactamente a velocidad constante. Es complicado, tiene que haber ya una manipulación de fuerzas allí, bastante de estudio para que esto se dé así como está allí, listo. Pero nosotros podemos encontrar ejemplos muy parecidos como el que nos acaban de mencionar Natalia allí. Ese es un buen ejemplo. Ahora, tenemos otro ejemplo por acá. De pronto los que tienen en sus casas esos pisos enchapados ya, que tienen las baldosas súper lisas allí, pero en la terraza, a veces cuando llueve y tenemos ese tipo de baldosas, esas baldosas medio uno las pisa y eso se convierte en, mejor dicho, en el resbaladero de la vida. ¿Por qué? Porque se ha reducido el coeficiente de fricción hasta un punto en el que es posible que nosotros nos deslicemos allí totalmente en equilibrio
Listo, que nos estemos moviendo bajo la acción de fuerza, sí, pero con velocidad constante y en línea recta. Listo. Este es un ejemplo válido también para lo que es el equilibrio translacional dinámico. Y ahí les dibujé el piso de pronto de un día de lluvia. Les dibujé la puerta de una casa, una terraza con el agua mojada allí, la calle. Y me gustaría escuchar, muchachos, de pronto otro ejemplo de equilibrio translacional dinámico que hayan colocado allí. De pronto nos ayude el señor Wilder Vargas. Wilder, ¿tu apellido es Vargas o Vargas? Vaya, profesor. Vargas, ok. Sí, porque Vargas no lo había visto yo. Ok, Wilder, ¿qué ejemplo se te ocurriría así o crees que aplicaría ahí para el equilibrio translacional dinámico? Yo digo que el que utilizaría fuera el de moviendo un carro. Ok, el de mover en un carro, listo. Vamos a borrar acá. Ok, tenemos el del carro, vamos a darle la palabra también a María. Adelante, María. Es una pregunta. Si Claro, se adelante. puede, si se puede, en las ocasiones de que hay como, en Estados Unidos hay como una actividad que se hacía al aire libre, hacía Ajá. porque ya no se puede hacer. Ajá. Y es que uno ponía era como una especie de alfombra pero lisa y le echaban agua y jabón y ahí ya se deslizaba uno. Pero cuando la alfombra no estaba mojada, uno podía pasar por ahí normal. Entonces uno se pone el bañador y se desliza por la Yo alfombra creo mojada. que sé, sí, claro, obvio. Ese es un ejemplo perfecto. No, sí, claro, mira, ese ejemplo creo que es algo así. Yo lo he visto de esta forma, listo, por ejemplo, esta es la calle. Ahí tenemos la calle. Entonces viene alguien, tú me dices, me corregirás si te entendí bien. Viene alguien y coloca, digamos que una lona plástica allí. Coloca una lona plástica y esa lona plástica viene y le echan agua, le echan jabones, o sea, le colocan todo tipo de líquidos para que se vuelva resbaloso, pero muy resbaloso. Entonces vienen las personas allí, ahí con sus vestidos de baño, ahí vestidos y todo, y lo que hacen es que vienen y se deslizan por allí, se tiran de frente y empiezan a deslizarse. Vamos a llevarlos por acá. Ellos van como deslizándose así, vienen y se deslizan ahí y se mueven en esas direcciones. Entonces esas lonas las ponen inclinadas como si fueran columpios, también las colocan en el suelo, en algo así es lo que tú me dices, ¿verdad, María? Sí, claro, este ejemplo es correcto. Y ojalá, imagínense, yo cuando veo eso, joder, quisiera hacerlo también. Se ve bastante entretenido eso. Entonces, nada, ojalá la situación actual nos permita de pronto en algún momento que eso se pueda hacer por acá también. Y sí se ve por allá en Estados Unidos eso bastante. Los colocan inclinados, los columpios. A los parques acuáticos, por ejemplo, tienen resbaladeros allí. Listo, colocan por acá un columpio. Más que un columpio es como, sí, como un resbaladero, es como un cilindro allí, donde ellos entran e introducen agua. Vamos a colocarle el color del agua. Ellos vienen y constantemente tobogán. introducen, exacto, un tobogán es la palabra. Y el agua circula por todo eso, entonces las personas vienen y se meten allí. Claro que en este caso su velocidad no es que sea muy constante, en el caso en el que de un tobogán inclinado, porque ahí su velocidad sí aumenta. Pero digamos que si fuera un tobogán horizontal, ellos se deslizarían ahí con una velocidad bastante cercana a lo que es constante. Entonces sí, son ejemplos válidos allí. Natalie había alzado la mano. Adelante, Natalie. No era para decirle la palabra tobogán. Ah, listo. La palabra es tobogán, es correcto. Entonces, claro, María, ese es un ejemplo, sí, se ve por allá en Estados Unidos bastante, es válido ese ejemplo allí.
Wilder nos había mencionado ahora el del carro. Listo, el carro, siempre y cuando ese carro esté viajando a velocidad constante, ahí, y vaya en línea recta, él va a estar en equilibrio traslacional dinámico. Porque es que un carro tiene ya la capacidad de acelerar, el carro tiene la capacidad de hacer cambios de velocidad, ¿listo? Entonces, siempre y cuando ese carro vaya a velocidad constante, ese carro va a estar en equilibrio traslacional dinámico. Entonces, también es un ejemplo válido allí. ¿Qué caso, por ejemplo, qué caso no es equilibrio traslacional dinámico? Por ejemplo, el de un columpio, ¿sí? Listo, tenemos en un parque de diversiones un columpio y viene una persona y se desliza allí, ¿listo? En este caso no sería equilibrio traslacional dinámico porque él en su descenso sí va aumentando su velocidad. ¿Listo? El punto es que se cumpla, que la velocidad sea constante o muy cercana a lo constante, como son los casos que hemos hablado acá, y que vaya en línea recta. ¿Listo? Más que todo eso. Esos son los casos allí más asociados a lo que es equilibrio traslacional dinámico. Entonces, bien, muchachos. Continuemos por acá. Nuestro tercer caso es una pregunta que tenemos allí. Nos dice, se considera el caso en el que se tiene una persona intentando mover una roca gigante sin éxito, pese a que la impulsa con toda su fuerza. Si la roca, aún en estas condiciones, permanece en reposo, se podría decir que la roca está en equilibrio traslacional estático. ¿Qué opinan ustedes? Tenemos ahí una roca que se está moviendo. Adelante, Natalie. Yo digo que sí, ya que nunca se movió. Claro, claro, es correcto. ¿Qué opina María allí? Adelante, María. Profe, yo digo que sí, porque de todas formas se está ejerciendo las dos fuerzas, la fuerza de la persona y el peso de la roca. Entonces sí estaría haciendo el equilibrio traslacional estático. Bien, es correcto. La roca, como está en reposo, como no se está moviendo, ella continúa en equilibrio traslacional estático. ¿Por qué la persona no la puede mover? Porque pesa mucho, pero ¿de qué forma el peso influye acá? ¿Cómo nosotros decimos que el peso influye? ¿Listo? El peso influye sobre algo que se llama fuerza normal. Entre mayor sea el peso de esa roca, mayor va a ser la fuerza normal, que es la que la superficie ejerce sobre la roca. Y si esa fuerza normal es muy grande, la fuerza de fricción estática mínima para mover esa roca va a ser grande. Es decir, la persona necesitará tener mucha fuerza para vencer una cosa que se llama fuerza de presión estática. ¿Sí? Entonces yo se las dibujé allí, les hice un diagrama de cuerpo libre. Antes de dar el tema como tal, se los coloqué igual para que vieran ustedes más o menos cómo es esa interacción de fuerza. Pero lo importante aquí es que identifiquen que si no se mueve, si está en reposo es porque definitivamente allí está en equilibrio traslacional estático. ¿Listo? Entonces es correcta la respuesta. Me gustaría saber, muchachos, con respecto a este tema de equilibrio traslacional estático, si tienen alguna duda, si hay algo que quieran aclarar, si hay alguna inquietud o algo que quieran aportar con respecto a esta temática. Adelante, Natalia. Profe, es equilibrio traslacional también cuando las fuerzas no son iguales. Claro, claro. Cuando son iguales y se contrarrestan entre sí. ¿Por qué? Porque tenemos, o sea, con fuerzas iguales, si decimos fuerzas iguales, tenemos que indicar las direcciones en que esas fuerzas se aplican. Les doy un ejemplo. Tenemos aquí una caja, ¿listo? Una caja azul. Si nosotros ahora colocamos a dos personas que ejercen la misma fuerza, pero en la misma dirección, allí, ambos intentan mover la caja en la misma dirección, entonces esa caja sí se va a mover. Porque ambos ejercen fuerzas en la misma dirección. Ahora, ¿cuándo esas fuerzas iguales en magnitud se contrarrestan? Cuando las personas ejercen las fuerzas en direcciones contrarias. ¿Listo? Tenemos a alguien que la ejerce de un lado y a alguien que la ejerce del otro lado. Entonces, como tal, esas serían allí, ¿listo? Una fuerza que se aplica hacia un sentido
y la otra que se aplica hacia el otro sentido, pero son iguales en magnitud. Eso es equilibrio translacional estático. ¿Listo? Que a pesar de que esté sometido a un grupo de fuerzas, se mantenga en equilibrio o en reposo, básicamente eso. Y el dinámico es que, a pesar de que se encuentre bajo la acción de un grupo de fuerzas, se mueve con velocidad constante en línea recta. ¿Listo? Tal cual como hemos visto en los ejemplos del día de hoy. Entonces, no sé si eso respondió tu pregunta, Natalie. Sí, profe. Ok. Profe, también que mi compañero Jesús David se salió de la reunión porque se le va a apagar el teléfono. Se le descargó. Bueno, que lo ponga a carga. Bueno, listo, muchachos. Esto es lo que tiene que ver con equilibrio translacional, ¿listo?